tardes, doctor. Hola, buenas tardes. Hola, hola, ¿se escucha bien? Hola, doctor. Hola, doctor. Buenas tardes. Hola, ¿Me escuchan? ¿Nosotros Sí, te ¿Ya escuchamos? están? Sí, doctor, te escuchamos. Sí. Necesito una señal de humo por lo menos. Sí, estamos escuchando, doctor. Creo que él no nos escucha. A ver. Bueno, perfecto. Natalia, todos están escuchando. Bueno, quiero presentarles hoy al doctor Daniel Barbosa. Él se va a encargar de hablar hoy del manejo, es decir, diagnóstico y tratamiento de patologías relacionadas al estómago. Específicamente vamos a hablar de la úlcera, tanto gástrica como duodenal, y también de enfermedad de reflujo gastroesofágico. El doctor Daniel Barbosa es médico que trabaja en el Hospital Regional de Ciudad del Este, en otros centros privados como el Sanatorio San José, la Fundación TESAI, trabaja también en lugares públicos como el Hospital de IPS, en el Hospital Distrital de Hernandarias. Y bueno, él hizo su residencia de cirugía general en el Hospital Regional de Ciudad del Este, hizo su especialización en la parte de endoscopía en el Hospital de Clínicas de San Pablo. Así es que, doctor Daniel Barbosa, bienvenido y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, doctor Norberto Vázquez. Hay que habilitar tu micrófono. Nosotros le escuchamos al doctor Ahí Daniel. está. Muy buenas noches, ¿me escuchan? No, no te escuchamos, doctor. Sí te escuchamos, doctor. Sí, te escuchamos, doctor. Solo el doctor Sí, no te te está escuchamos. escuchando. Muy buenas noches. Ahí me están escuchando, ¿verdad? Sí, sí, te escuchamos. Bueno, muchas gracias, doctor Norberto Vázquez. Muy buenas noches a todos los alumnos, los estudiantes de la Facultad de Medicina. Dani, no te estamos escuchando. doctor Dani, creemos que el doctor Vázquez está teniendo su audio apagado, por eso no nos escucha a nosotros, pero nosotros le escuchamos a ambos. Ah, ok. Estamos entonces. Muchas gracias entonces, estudiantes. Gracias también por la presentación al doctor Norberto Vázquez. Y así como dijo, soy especialista en el área de cirugía general y la parte de endoscopía digestiva. Ella me había presentado a todos ustedes. Entonces, lo que vamos a hablar hoy me pidieron para hablar sobre la parte de úlcera péptica, úlcera gastroduodenal, úlcera gástrica y un poco de reflujo. Vista que esta es una entidad muy conocida por todas, de manejo clínico y de manejo quirúrgico. Generalmente todos los pacientes, porque pongo esta imagen, el cual el paciente viene siempre refiriendo que se siente mal, tengo un dolor sordo, un dolor fuerte en la zona del epigastrio, la cual ocurre 2 o 3 veces después de una comida, aparece después, vuelve nuevamente. Y a veces son consultas muchas veces de varios días de evolución. O sea, hay pacientes que tienen algunos síntomas de pesadez, de eructo, náusea, vómitos y dolor en el epigastrio. Son síntomas típicos de manejo clínico y tanto quirúrgico. Bueno, ¿qué es lo que vamos a conocer? ¿Cuáles son los criterios de diagnóstico para los pacientes para conocer una úlcera péptica que pueden presentarse? Las úlceras pépticas son defectos de la mucosa del estómago, del intestino delgado. Existen infecciones por Helicobacter pylori, infecciones o
fármacos como los AINES, uso de aspirina, que son los causantes más comunes de esta patología. Pacientes que pueden presentar dolor en el epigastrio, complicaciones como hemorragias, perforaciones u obstrucción intestinal. El diagnóstico siempre se basa en estudios por endoscopía o radiología. Son las dos formas de diagnosticar. ¿Qué debemos saber? ¿Qué son las úlceras pépticas? Son defectos o rupturas de la mucosa gástrica o intestinal que tiene profundidad y se extiende a través de la mucosa muscular. Las erosiones que encontramos son lesiones de la mucosa, a veces pueden ser pequeñas y superficiales, y en cambio las úlceras pueden variar de 5 milímetros hasta varios centímetros de profundidad en la mucosa, donde pueden producir varias complicaciones, hemorragias, perforaciones u obstrucciones. La patogenia de las úlceras son multifactoriales y resulta del desequilibrio de factores de protección y agresividad, presencia de ácido gástrico y pectina. En 1984, Marshall y Warren relataron a un bacilo curvado inicialmente llamado Campylobacter pylori, posteriormente clasificado como Helicobacter pylori, que estaba asociado a las úlceras. Varios estudios demostraron que la erradicación del Helicobacter pylori reduce la tasa de recurrencia en las úlceras. Otros factores de riesgo son los usos de antiinflamatorios y uso de aspirina. En algunos casos están asociados a neoplasias, es decir que el Helicobacter pylori también puede ser uno de los factores, ¿verdad?, de producir neoplasias, cáncer en el estómago. Podemos tener hipersecretores de ácido, como el síndrome de Solider-Ellison y otros disturbios raros. Un número para tener así en general, que en Estados Unidos dicen que hay unos 4 millones de pacientes que presentan úlcera péptica, la cual 15.000 aproximadamente mueren por complicaciones al año. Factores de riesgo para las úlceras. Uno de los principales es la infección por el Helicobacter pylori, uno de los principales. Usos de antiinflamatorios, existen otros medicamentos, las neoplasias, trastornos de la hipersecreción ácida, la cual hablamos hace rato, enfermedades como el hiperparatiroidismo, enfermedades de Crohn, sarcoidosis, enfermedades mieloproliferativas y otras enfermedades como el citomegalovirus, herpes simple, tuberculosis y pacientes críticos que están en las terapias, pacientes con quemaduras, pacientes con trauma de cráneo, politraumatismo. Son pacientes que desencadenan muchas veces úlceras por estrés durante su internación en la terapia. Hallazgo clínico, fundamentalmente, ¿verdad? Los síntomas y signos que presenta el paciente siempre presenta un dolor en el epigástrico, que aumenta a veces en las afecciones gástricas, aumenta con la ingestión de alimentos y las duodenales se alivian, pero retornan dentro de las 2 a 4 horas con un nuevo dolor en el epigástrico. Otros síntomas que aparecen, el paciente tiene melena, hay hematemesis, hay anemia, hay vómitos. ¿Cuáles son los métodos auxiliares para el diagnóstico? Principalmente es la endoscopía. La endoscopía digestiva es en primer lugar, tanto la clínica también que presenta el paciente, exámenes radiológicos y estudios para el diagnóstico del Helicobacter pylori. Varios son los métodos a veces para el estudio del Helicobacter. Existen las técnicas invasivas y no invasivas. Las técnicas invasivas generalmente usamos por la endoscopía y toma de biopsia, la cual se nota que tenemos ahí la prueba rápida de ureasa o test de ureasa, la cual al sacar una muestra del estómago se introduce en el frasco para ver si da positivo o no. El análisis histológico, el cultivo y PCR.
Y las no invasivas generalmente podemos usar lo que es la prueba del aliento de la ureasa, pruebas serológicas en laboratorios y detección de antígenos en heces fecales. Estos son los principales métodos así de estudio, ¿verdad? Para el Helicobacter pylori. La radiología, antiguamente, antes cuando no teníamos endoscopía así de urgencia, se daban este tipo de diagnóstico, en el cual nosotros vemos acá una radiografía. Si me dan el ok, si confirman que están viendo acá la flecha Sí, sí, doctor, se ve. en la parte izquierda vemos, ¿verdad? Una elevación, ¿verdad? De la mucosa gástrica. Es decir, que el contraste entra en la zona de la úlcera y eso era un marcador, un marcador, ¿verdad? De úlcera. Y aquí en el lado derecho vemos una imagen ya en la parte de la zona duodenal. Vemos como hay una imagen también de concentración y como si fuera que se esté cargando ahí la imagen de varios, ¿verdad? Eso era uno de la forma de radiología que se ve. Existe una clasificación, ¿verdad? Clasificación de Sidney, dicen cuando, eh, cómo se clasifican las gastritis, ¿verdad? Esta división histológica, ¿verdad? Habla ya de las muestras, ya de las muestras de biopsia. Entonces, el patólogo siempre informa, ¿verdad? Que hay una gastritis aguda, hay una gastritis crónica, en sus diferentes formas, ¿verdad? Y también ellos identifican también si es que existe o no el Helicobacter pylori en la muestra, ¿verdad? La cual ellos complementan. Informan su gastritis aguda, gastritis crónica, con o sin Helicobacter pylori en el cultivo. Y esta división endoscópica ya corresponde a los personal de salud, ¿verdad? Que realiza endoscopía digestiva, la cual él te va a describir si la zona hay edema, si hay eritema, si hay erosiones planas, si hay erosiones gruesas, si hay una nodularidad, existe que es una característica de la mucosa gástrica. Si existe o no atrofia, si hay visión de vasos, si hay puntos hemorrágicos. Voy a mostrarle más adelante una diapositiva, ¿verdad? Con imágenes de estos tipos de, de, de imagen, o sea, de características, ¿no? Entonces, el endoscopista generalmente da el diagnóstico, ¿verdad? Podemos decir que hay una gastritis de antro, podemos decir una gastritis de cuerpo, o cuando agarramos las dos zonas de antro y de cuerpo, ya lo decimos que es una pangastritis, ¿verdad? Porque agarra de dos formas. Ahora, la característica de que vos digas el tipo de intensidad puede ser leve, moderada o severa, ¿verdad? Entonces ya de acuerdo al hallazgo vos vas a describir, eso ya depende mucho ya del endoscopista, cómo te va a describir, te va a decir qué tipo de gastritis es. Esta clasificación también es importante también para que conozcan, ¿verdad? Porque hay veces que te describen, ¿verdad? Clasificación de Sakita, te dice que grado A1, grado A2. Entonces, para que uno se dé cuenta en qué se está ubicando. Generalmente la clasificación de Sakita te dice que el grado A1 dice que es una úlcera activa sin regeneración. ¿Qué significa eso? Que hay una mucosa periférica sin epitelio de regeneración y una base cubierta por una fibrina blanca. El grado 2, que ya es una úlcera activa con halo rojo de regeneración, es decir, que se está regenerando, pero sigue la úlcera activa. El edema ha disminuido o ha cedido, el epitelio de regeneración es visible al margen de la úlcera como halo rojo. El grado H1 y H2, que es ya una úlcera en cicatrización. Entonces el H1 dice con inicio de pliegues de confluencia y halo rojo de regeneración. El H2, el epitelio cubre la base por completo, pliegues confluentes y halo rojo importante.
Y el grado S1 y S2 ya es cicatrización, o sea que el scar. Es una cicatriz roja, hay un edema, y el grado 2, en un scar 2, ya hay una cicatriz blanca, epitelio maduro, indistinguible, casi una mucosa ya, es una mucosa sana ya prácticamente. Esta clasificación endoscópica también para de úlcera gástrica según Johnson. También seguro que ya lo escucharon, ya leyeron también por el libro, parece también. La tipo 1 que muestra que hay una úlcera única situada en la incisura angular o en el cuerpo gástrico, es la más frecuente. La tipo 2, úlcera de cuerpo gástrico asociado con úlcera duodenal o pilórica. La tipo 3A, una úlcera antral prepilórica asociada al consumo de AINES. Y una tipo 3B, úlcera prepilórica asociada con úlcera duodenal. Esta clasificación muchas veces es importante de conocer, pero nosotros en el área de endoscopía utilizamos menos este tipo de clasificación. Lo que sí tienen que saber que esto existe, ¿verdad? Lo que utilizamos siempre es la clasificación de Sakita para las úlceras gástricas. Aquí ven imagen, ¿verdad? Sí, doctor. Bueno, vemos imágenes acá a la izquierda. Una imagen con halo rojo, un poco de hematina con resto de sangre, una gastritis erosiva. Esta es la zona del cuerpo, el cuerpo gástrico, ¿verdad? Por los pliegues de mucosa que existe ahí. La imagen del medio vemos una imagen de antro, unas erosiones cubiertas por hematina, un poco de fibrina, esta es una gastritis erosiva. Una gastritis erosiva leve, porque hay 1, 2, 3, 4, 5, así leve, ¿no? No pasa de más de 5 rayas, así nosotros más o menos calculamos, ¿verdad? Para distinguir. Ya en la imagen de la derecha sí vemos, ¿verdad? Varias imágenes rojas, son erosiones cubiertas con poco de fibrina, la cual ya habla ya de una gastritis erosiva moderadamente el estado de la gastritis antral moderada. La imagen acá de arriba vemos nuevamente también unas erosiones así aisladas, con algunos puntos de fibrina, el de la izquierda. El de la derecha acá arriba vemos también una gastritis erosiva con erosiones cubiertas por fibrina, una gastritis erosiva de antro. La imagen aquí de abajo a la izquierda, ¿qué vemos? Vemos una úlcera cubierta con un poco de coágulo. Esto, por ejemplo, es una úlcera activa. No hay ninguna imagen enrojecida alrededor, una imagen así prácticamente blanca. Generalmente esto está en una úlcera activa, que hay todavía restos de hematina. Esto es en la zona de la incisura. La imagen del medio vemos una úlcera ya en proceso de cicatrización. ¿Por qué decimos que está en cicatrización? Porque ya hay una imagen de convergencia de pliegues y una imagen de fibrina en el centro. Es decir, que hay un tejido ya de regeneración. Esto es una úlcera en cicatrización y está en la parte posterior del estómago, la zona del cuerpo medio. Y la imagen a la derecha, ya vemos una cicatriz gástrica prácticamente roja. Ya es una cicatriz gástrica esta imagen. Imágenes secuenciales, ¿verdad? De cómo fue cicatrizando esa úlcera. El inicio, acá en la izquierda, la pantalla, vemos una úlcera con fibrina todavía, en proceso de formación de fibrina. En la segunda imagen del medio, ya cicatrizando, ya con una imagen más convergencia de pliegues, ya con una fibrina. Y acá a la derecha ya vemos prácticamente cerrada la úlcera, ya cicatrizada. Esta imagen, la primera que vemos a la izquierda, esta es una imagen del antro y el píloro. ¿Qué es lo que vemos acá? Varias úlceras, una úlcera aquí también en cicatrización. Y vemos aquí en la zona de la izquierda, ¿verdad? El borde, ¿verdad? De la izquierda del píloro,
es como si fuera que formó ya un divertículo en esa zona. Y vemos que hay un corte acá del píloro. Prácticamente ya no se cierra el píloro. Se quedó entreabierto, probablemente una úlcera más grande y cicatrizado de esa forma, ¿verdad? Forman generalmente pseudodivertículos las cicatrizaciones, ¿verdad?, de úlceras grandes. Un mecanismo de defensa del estómago que forma eso. Aquí la imagen a la derecha. Esto es la zona del duodeno, bulbo duodenal. La zona del bulbo. Al pasar nada más el píloro, ya encontramos acá en la cara anterior una úlcera, que está también una úlcera activa, y con unas erosiones alrededor de esa úlcera. Esto es una úlcera duodenal, una úlcera activa. Vemos imágenes también acá que podemos encontrar también dentro de las úlceras, unas úlceras que sangran, ¿verdad? Entonces acá tenemos una úlcera con un punto, con un vaso visible, la cual se le hizo un tratamiento endoscópico y le pusieron clip. Encontramos también acá en la zona de duodeno, erosiones, ya una úlcera en cicatrización. Encontramos acá en la zona, también en esta imagen de abajo, unas úlceras, unas erosiones. Esto puede ser unas erosiones leves, ya cubiertas por fibrina. Vemos acá en la zona del medio una úlcera duodenal activa, ¿verdad?, con áreas de necrosis en esa zona. Y la imagen a la derecha vemos también una úlcera duodenal activa, una úlcera gigante. Generalmente estos son de mucho riesgo, ¿verdad?, de complicaciones, tanto de hemorragia como de perforaciones, fácilmente. Generalmente son estos pacientes con edad avanzada y uso de muchos antiinflamatorios, generalmente es lo que más se ve. Cicatrices gástricas. Miren cómo queda, ¿verdad?, la cicatriz. Una convergencia de pliegues con una cicatriz blanca. Acá en la imagen del medio una parecida. Esta imagen es una cicatriz también acá a la derecha, con una imagen roja en el medio, ¿verdad?, que están en cicatrización. Y estos ya forman así, estos son ya zonas en el área de duodeno, ¿verdad? La zona vulvar. Vemos como ahí se forman pseudos divertículos por la cicatrización. Acá se ve en el centro la cicatriz blanca, que es donde inició la úlcera. La misma imagen acá en la otra, que se ve una úlcera, una cicatriz blanca en el centro y formaciones de divertículos, pseudodivertículos. Bueno, ¿qué es lo que hacemos para el tratamiento? La principal causa vemos que es el Helicobacter pylori y el consumo, ¿verdad?, de antiinflamatorio. Las úlceras pépticas en pacientes que requieren uso crónico de antiinflamatorios. Lo que tenemos que conocer, ¿verdad? Úlceras pépticas en pacientes que requieren antiagregantes plaquetarios crónicos, ¿verdad? Pacientes que utilizan mucho antiplaquetarios. Hay una interacción también entre el clopidogrel y los inhibidores de la bomba de protones. A veces tenemos que dar dar que los pacientes utilicen inhibidores alejados, ¿verdad?, de los usos de clopidogrel, las aspirinas, pacientes que tienen que consumir diariamente eso. Y la terapia para erradicar el Helicobacter pylori, ¿verdad? Tenemos el manejo, ¿verdad?, el consenso de Matrix, que habla, ¿verdad?, para el uso de medicamentos para la erradicación, ¿verdad?, del Helicobacter pylori. ¿Cuáles son los medicamentos, verdad? Los medicamentos de primera línea que se utilizan, ¿verdad?, los inhibidores de la bomba de protones, el uso del antibiótico, que es la claritromicina y la amoxicilina. Generalmente hay varios medicamentos, ¿verdad?, que ya vienen ya todo preparados, ¿verdad?, en la caja. Vienen ya con todo el componente para el uso. Hay algunos medicamentos, ¿verdad?, que vienen ya para 10 días. Otros medicamentos vienen para 14 días. Generalmente la primera línea es el uso de la amoxicilina con la claritromicina y un inhibidor de la bomba de protones, que puede ser el omeprazol, lansoprazol, uno de ellos. Hay otros que utilizan, ¿verdad?, añaden, ¿verdad?, al uso de metronidazol. Medicamentos de segunda línea. Cuando
paciente tiene una nueva recaída, un nuevo control de endoscopía, y vemos una biopsia, viene otra vez positivo el Helicobacter pylori, entonces se utiliza el nuevo esquema que es de amoxicilina con la levofloxacina. También lo mismo, la duración es de 10 a 14 días. Y de tercera línea, utilizan lo que es un inhibidor de protones y un subcitrato de bismuto. Utilizan la tetraciclina y el metronidazol. También el uso de 7 a 14 días. Esto dependiendo mucho, ¿verdad? Generalmente nuestra zona acá, netamente de Paraguay, ¿verdad? Tenemos muy buena respuesta a toda la primera elección. Y en algunos casos, nomás lo que hay una recaída del tratamiento y usamos de la segunda línea, la cual siempre resuelve eso. Los diferentes medicamentos muestran, así que hablamos, ¿verdad? Que de diferentes marcas que hay, ¿verdad? Acá no vamos a hacer propaganda de ninguno, ¿verdad? Para demostrar nomás lo que hay algunos que tienen por 14 días, otros tienen para 10 días, y separados, ¿verdad? Hay muchos medicamentos que vienen separados, en la cual uno tiene la opción de elegir el medicamento, pero siempre sabiendo, ¿verdad?, qué es lo que vamos a utilizar. Aquí, para terminar, les voy a mostrar unas cuantas diapositivas, ¿verdad? Si alguien pudiera responder esta imagen de la izquierda, ¿qué es lo que encontramos? Tenemos una úlcera gástrica también prepilórica, ¿verdad? Con una cobertura de fibrina. Esta es una úlcera activa. Aquí también tenemos otra imagen, una úlcera activa con poco ya de fibrina, que es ya esta es una A1 y esta una A2 ya, que está con poco más de fibrina. Aquí vemos una úlcera activa también con bastante fibrina y halo rojo todavía que está en proceso activo. Aquí vemos la zona del píloro normal, pero en el fondo, en la parte duodenal, vemos el bulbo cubierta de fibrina, que es una úlcera duodenal. Aquí en la imagen del medio vemos una úlcera en cicatrización ya, con erosiones elevadas, continuas. Esta vemos acá una imagen acá en la derecha, una úlcera también cubierta por fibrina. Esta es la zona de la incisura angular. Vemos ahí la fibrina también, la úlcera. Aquí también vemos otra úlcera, una úlcera duodenal, una úlcera gástrica en la región del antro, cubierta por fibrina, un poco de área de necrosis. Vemos dos úlceras, una acá y una en el centro. Aquí vemos una que ya está cicatrizando. Esta es la zona de vulvar, ¿verdad? Vemos, ¿verdad? Así como hablamos hace rato, que puede estar cubierta por fibrina, que es corre mucho riesgo muchas veces de perforarse y de sangrar. Entonces tiene una hemorragia, un coágulo adherido ahí en la zona de la úlcera. Y esto ya es una úlcera ya cicatrizada. Muy bien. Eso es por una parte, doctor Vázquez. Ok. Pues vamos a hablar de un poco de reflujo. Tengo acá una esofagitis eosinofílica. Bueno. Bueno, la esofagitis eosinofílica, ahí me escuchan, se ve la imagen, ¿verdad? Se escucha, pero todavía vemos tu diapositiva de úlcera péptica. Un ratito.
Sí. Ahí se ve. Sí, doctor, ahí se ve. Bueno, yo lo que de la esofagitis eosinofílica, lo que quería tratar en portugués nomás esta imagen, ¿verdad? ¿Qué es lo que es la característica a veces de la esofagitis eosinofílica? Es una densa eosinofilia que existe en el componente, ¿verdad? En la zona del esófago. Generalmente afecta en general de la zona más a lo masculino. Es la edad generalmente entre la segunda y la cuarta década de edad. ¿Cuáles son los principales casos que presentan los pacientes? Generalmente son asociados a alergias, ¿verdad? Pacientes con rinitis, pacientes asmáticos, pacientes que tengan dermatitis y alguna alergia a algún medicamento. Generalmente, ¿cuáles son los síntomas principales de este paciente, ¿verdad? Producen disfagia, pirosis, a veces hay una impactación alimentar, hay un dolor torácico, a veces un dolor abdominal en estos pacientes. Es muy característico, ¿verdad? Del hallazgo de los pacientes alérgicos, ¿verdad? Que nosotros encontramos. ¿Qué es lo que encontramos en estos pacientes? ¿Cómo vemos la zona del esófago? Generalmente vemos estrías longitudinales en la mayoría de los casos. Hay anillos bien centrados, es como si fuera una tráquea de esófago. Generalmente cuando uno ve esa imagen, la imagen de foto es como si fuera una tráquea, ¿verdad? Pero es el esófago. Hay estrechez, a veces hay placas, la mucosa es muy friable, está dematizado y parece como un papel crepón, le dicen, ¿verdad? Entonces, esta es una de las características. Ustedes ven acá en la foto de la izquierda, es parecido como una tráquea. Todo bien, como si fuera un acordeón, ¿verdad? Bien rugosa. Existen erosiones lineales, longitudinales, de punta desde la zona del esófago superior hasta la zona del esfínter. Vemos a veces fibrinas cubiertas y esta zona así lineal es muy característica. Cuando uno tiene esos síntomas y encuentra estos hallazgos endoscópicos, los endoscopistas, cuando encontramos esto, debemos hacer biopsia. Y las biopsias deben ser de la zona del esófago superior, medio e inferior. Como mínimo de 6 muestras del esófago. Entonces, ahí nosotros tenemos, ¿verdad?, esa característica, ¿verdad? Cuando encontramos el hallazgo, el componente de más de 15 células eosinofílicas, ¿verdad? Encontramos en las muestras de la biopsia. Y entonces te da la confirmación, ¿verdad?, que es una esofagitis eosinofílica. Vemos acá una imagen, ¿verdad?, como si fuera un anillo, que es también como una tráquea, las longitudinales. Vemos zonas a veces ¿cómo se llama? Fibrinas alrededor de la mucosa. Y vemos que hay como la imagen de la primera, hay como una tráquea, ¿verdad? Y una impactación, ¿verdad?, alimentaria, que es una característica a veces de impactación de alimentos en estos pacientes. Aquí otra imagen, la misma zona. Este es lo más típico que podés encontrar, ¿verdad? La imagen de como si fuera una tráquea y las erosiones longitudinales con fibrinas. Así como le dije, tiene que ser siempre con las muestras de un mínimo de 6 biopsias, de superior, media e inferior. Bueno, ¿qué es lo que se puede hacer también en el diagnóstico para utilizar? A veces el paciente tiene mucha disfagia, entonces la manometría generalmente es normal, el espasmo esofágico es difuso,
hay un aumento de la presión del esfínter esofágico inferior y en algunos casos hay acalasia. La pH-metría generalmente es una pH-metría normal y el reflujo gastroesofágico es concomitante. Siempre puede tener. Acá dice como mínimo 4 biopsias y los resultados muestran un límite de 15 eosinofílicos por la zona de anatomía patológica. Esta es una característica, la histología, que habla que cuando tiene más de 15 de resultados, ya es una esofagitis eosinofílica. Las enfermedades por reflujo gastroesofágico, ¿se ve la imagen? Sí, doctor, se ve. Sí, doctor, se ve. Ya. Para culminar, vemos, ¿verdad?, que el reflujo gastroesofágico, generalmente el paso del contenido gástrico por lo común ácido al esófago. En ausencia de vómitos o eructos se presenta en mayor o menor grado en individuos sanos. La enfermedad de reflujo se describe en individuos con cualquier afección clínica, sintomática y o alteración histopatológica producida por episodios de reflujo gastroesofágico. Existen un grupo de pacientes que solo podemos suponer que tienen una enfermedad de reflujo esofágico, gastroesofágico, por síntomas clínicos únicamente, ya sea de pirosis y regurgitación, con pH-metría normal y sin lesiones esofágicas. Pueden existir determinado grado de lesión esofágica que pueden no acompañarse de manifestaciones clínicas. La esofagitis por reflujo es un subgrupo de pacientes con enfermedad de reflujo que tienen cambios en la mucosa del esófago, demostrado por histología o histopatológicamente. Las hernias hiatal son alteraciones anatómicas caracterizadas por desplazamiento de la unión gastroesofágica por encima del diafragma. Los síntomas fundamentales: los pacientes siempre tienen pirosis, que es el síntoma más común en estos pacientes. La regurgitación ácida, que se asocia a un periodo de postprandial o al decúbito. El paciente generalmente se queja que al acostarse vuelve toda su comida, siente esa acidez, ese dolor, ese ardor en esa zona del esófago. Disfagia en algunos pacientes. Pacientes cuando ya se queja de disfagia hay que tener mucho en cuenta, ¿verdad?, que puede ser algún tipo de complicación. Puede ser una estenosis péptica, los anillos de Chasky que se producen, alguna esofagitis grave. Podemos encontrar un diagnóstico diferencial también de un cáncer o una esofagitis infecciosa. ¿Qué puede ser una esofagitis infecciosa? Puede ser una enfermedad por candidiasis. Lesiones iatrogénicas también podemos encontrar, a veces por manipulación, a veces endoscopía o alguna intubación. Existen muchas veces intubaciones iatrogénicas también que pueden producir lesiones en el esófago. El dolor torácico, otro de los síntomas. La odinofagia, que es el dolor a la deglución. Y manifestaciones atípicas. Hay algunos pacientes que vienen con problemas por encima del esfínter esofágico superior. Manifestaciones extra o supraesofágicas, ya sea respiratoria, pacientes que presentan mucha tos, pacientes que tengan alguna alteración otorrina o afecciones orales a nivel de la mucosa de la boca. Estos son síntomas que uno puede tener, síntomas de reflujo. Y de cada síntoma que se habla, se describe muchas características entre ellas, ¿verdad? La forma de presentación. El diagnóstico fundamental que tenemos que hacer para un reflujo
es una endoscopía, ¿verdad? ¿Cuáles son las indicaciones de endoscopía en un paciente con enfermedad de reflujo? Cuando encontramos síntomas de alarma, ya sea disfagia o dinofagia, pérdida de peso, pacientes que tienen seguimiento clínico, ¿verdad? De enfermedad de reflujo, a veces le damos un tratamiento, no hay buena respuesta, entonces se le deja a una indicación de endoscopía. Hablamos también de los síntomas atípicos o extraesofágicos, pacientes que tengan mucho problema de tos, pacientes que tengan mucho ardor en la garganta, ya consultó con el otorrino, te dice que hay algo de reflujo lo que estás teniendo, entonces nosotros vamos a investigar eso, ¿verdad? ¿Qué es lo que encontramos en el hallazgo endoscópico? En la enfermedad de reflujo gastroesofágico sin complicaciones aparentes para determinar la existencia o no de esofagitis. En una endoscopía vemos el esfínter esofágico en la zona normal y el otro una imagen de reflujo, un esquema. Entonces, en una endoscopía nosotros utilizamos generalmente dos tipos de clasificaciones. La clasificación de Savary y Miller y la clasificación de Los Ángeles. Yo particularmente siempre utilizo la clasificación de Los Ángeles, ¿verdad? Porque me describe un poco más detallado la, la característica endoscópica, ¿verdad? Grado A, grado B, C y D, ¿verdad? Vos le das la clasificación leve, moderado o grave. Generalmente en el grado A hay una o más soluciones de continuidad de la mucosa. Esto es hablando en el esfínter esofágico inferior. Una erosión no más de 5 milímetros de longitud que no se extiende entre las crestas de dos pliegues de la mucosa. Es decir, que prácticamente es única y un tamaño menor a 5 milímetros. El grado 2 o B ya es una solución mayor a 5 milímetros de longitud que se extiende entre dos crestas o dos pliegues de la mucosa. Y no hay fibrina. En el grado C, sí, ya es lo mismo. En más de 5 milímetros hay las crestas, hay confluencia entre las dos erosiones y muchas veces hay un poco de cobertura de fibrina. El grado D, que es el grado 4, uno o más soluciones de continuidad de la mucosa que afectan por lo menos al 75% ya de la circunferencia esofágica. Estas son la clasificación que más se utiliza ahora en el rango de endoscopía. Entonces vemos cómo son las erosiones en la zona del esfínter del esófago. Acá en la imagen de la izquierda vemos el esfínter esofágico allá abajo y vemos erosiones lineales. Esto ya es un grado C, ¿verdad? Que tiene fibrinas, o sea, tiene erosiones más de 5 milímetros, pero sin cobertura de fibrina. Aquí vemos una esofagitis vemos estas erosiones continuas, ¿verdad? Y prácticamente hay una unión entre dos, ¿verdad? Vemos que hay unidad, hay confluencia. Esto ya es una clasificación C. Y aquí vemos unas erosiones pequeñas, menos de 5 milímetros, y una clasificación de A, ¿verdad? Podríamos hasta decir que es B si vemos, ¿verdad? Una imagen un poco de cubierta de fibrina. Es considerado. Otro estudio para las enfermedades de reflujo, se utiliza la radiología, en caso para ver si hay estenosis, si hay hernia también, la imagen radiológica, un estudio con contraste. La manometría esofágica y la pH-metría. Estos son otros estudios también para la enfermedad de reflujo. Esto es todo, doctor Norberto, y estudiante de medicina. ¿Alguna pregunta?
Doctor, en el caso de en la esofagitis eosinofílica, no nos va a ser útil el laboratorio para detectar eosinófilos o casi siempre es normal ese rango. Generalmente es más la biopsia directamente del esófago. Del esófago, ahí es lo que da el diagnóstico. La zona del laboratorio muchas veces como decís, nada del hemograma, se aparece sinofilia. No marca mucho. Ah, dale, dale. Ok. Bueno, no sé si alguien más tiene una consulta. Bueno, dejamos ahí entonces, doctor Daniel. Muchas gracias, doctor, por la invitación y un abrazo también a todos los alumnos. Espero que haya sido de interés y agrado y pudiera aportar un poquito más para el incentivo a la lectura. Bueno, muchas gracias. Doctor, Gracias, Sí, doctor. doctor. Bueno, un segundito antes de que nos están retirando todo ya creo. El próximo lunes tenemos nuestro examen parcial. ¿Está bien? sí, sí, sí. Sí, doctor. Voy a confirmar, reconfirmar voy a reconfirmar los temas con la delegada para que no tengamos problemas de temas. ¿Ok? Entonces, ¿está bien? Sí, doctor. Perfecto. Bueno, y el examen seguramente lo vamos a hacer por la plataforma de Moodle. A la misma hora, doctor. A las 6. A las 6 de la tarde, sí. Yes. ¿Ok? Vale, vale. Sí, doctor, está bien. Bueno, nos vemos entonces. Hasta luego. Chao, chao. Hasta luego, doctor. Hasta Chao, luego. doctor. Muchas gracias.